La Soga, temas de mucho interés para todas y todos. La Soga, escúchalo por radios afiliadas a FEJER, Radio Línea y nuestra aplicación en Android. Un programa presentado por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su programa La Soga del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Les saluda su amigo Walter Jiménez. El sindicalismo, los sindicatos y la negociación colectiva como su principal herramienta ha estado históricamente sometido a constantes ataques y estigmatización. Esta situación se ha agravado en los últimos meses a través de un ataque sistemático a los sindicatos. La negociación colectiva y los pactos colectivos de condiciones de trabajo operado a través de los medios de comunicación social, los tanques de pensamientos del sector empresarial e incluso las propias instituciones del Estado, a punto de convencer a buena parte de la población que las luchas sindicales son perjudiciales y asumir que la propia precariedad por ausencia de sindicatos constituye algo así como una condición ideal de vida, sin preguntarse a quién favorece. Esta precariedad y la inexistencia de las organizaciones o herramientas para combatirla. Hoy, en nuestro programa abordaremos el tema libertad sindical. Para abordarlo nos acompaña la compañera Lesbia Mezquita, miembro del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, y el compañero Efren Sandoval. Compañeros, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes y gracias a la población que nos sintoniza y que cada día es más y nos premian con escucharnos. Buenas tardes, gracias nuevamente y esperamos que el tema de hoy sea de interés para todas y todos. Este programa tendrá una variación durante esta tarde, debido a que se mantendrán abiertas las líneas telefónicas 2250-0936 y 2251-2994 para que en cualquier momento quien así lo desee pueda comunicarse para expresar su opinión sobre el tema de este programa y tener una mejor interacción con nuestros invitados. Así que ya se encuentra a disposición la comunicación a través de las líneas telefónicas y también pueden comunicarse a través del Twitter en el hashtag #programa La Soga, todo en letra minúscula. Wachalal atkosnuk mari patrón manutohtar a salario mínimo. Cari a vacaciones manutohta chaveni horas extra que taculo po. Hak arihon institución BX madrutseipantaria bichpan y que yalan hanila lupan chavere a derecho. Cari a salario manuquita chic takamaka avi temolo avi para el sindicato. Tapana organizar avi sin que puedan respetar de arbire a derecho de que o nakula por a salario. Para que najo más información, taboyos para el teléfono 2230 5282. Cojo una organización para admitir Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MSICG. Shahore a vos, Shahore a Ochoa. En Santiago Titlán, Sololá, la voz de Titlán, 101.9 FM. En Nahualá, Sololá, Nahual Estéreo, 93.1 FM. Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, la voz de Colomba, 99.1 FM, 1370 AM. En Cabricán, Quetzaltenango, Balam Estéreo, 105.1 FM. En Poctún, Péré, Utancá, 106.9 FM. Gerardi Estéreo, 107.9, Tezulutlán Estéreo, 103.9 FM, en Jocotán, Chiquimula, FM Tierra, 95.9 FM, cadena radial FEJER. Estéreo Quiché, 90.7. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Para comenzar nuestro programa es preciso tener claridad de por qué el tema de libertad sindical es importante para todos los trabajadores, las razones por las cuales puede hacerse una conciencia y complicidad empresario-estatal para impedir el desarrollo de los sindicatos. Para esto, inicio pidiendo al compañero Efren Sandoval que nos explique por qué o debería de ser importante la libertad sindical y el sindicalismo para las trabajadoras y trabajadores de nuestra sociedad en general. Bueno, yo creo que siempre hay que comenzar por
por desarrollar las cosas desde su principio. Que aunque a veces pueda parecer un poco aburrido, hay que darse siempre una vueltecita por el desarrollo de la humanidad, porque nada carece de origen. Debemos recordar que la humanidad en sus principios era una especie recolectora, es decir, los humanos íbamos en manadas, íbamos recolectando frutos en todos los lugares en donde había cosecha de los frutos que nos podíamos comer. Luego de eso, cuando los seres humanos comenzamos a inventar las herramientas, pasamos a una época de la caza en donde ya no solamente recolectábamos frutos, sino que también cazábamos otros animales para poder alimentarnos. Este desarrollo de herramientas nos llevó también a desarrollar la agricultura y comenzamos a comenzar a producir y comenzó a haber excedentes, y ahí comienza a darse una apropiación de los excedentes por parte de los que eran más fuertes en ese entonces en la manada. Entonces eso da lugar a un tipo de relación que comienza a ser un tipo de relación capitalista, porque entonces hay alguien que es el más fuerte teóricamente, que es el que se apropia del trabajo de los otros, y el que mejora sus condiciones a costa del esfuerzo de los demás al apropiarse de los excedentes. Y así va evolucionando todo esto a través de la historia. Pasamos por épocas en donde se utilizaba el método esclavista, en donde habían esclavos. La diferencia es que antes a los esclavos, como se consideraban parte del ganado, o casi una especie como de ganados semovientes de los esclavistas, los tenían que alimentar, porque obviamente si perdían capital. En esos tiempos estamos todavía peor, porque encima lo que nos pagan no nos alcanza ni para comer. Entonces ya no hay ni siquiera esa necesidad de cuidado. Es decir, en lugar de ir evolucionando, como decimos, a seguir ganando derechos, hemos caído en una condición incluso todavía peor que la que existía en ese entonces. Ahora bien, uno mira las cosas y miramos, por ejemplo, si uno mira un terreno, el terreno de tierra por sí solo no vale nada. Es decir, usted viene y deja un terreno ahí, el terreno se enmonta hasta el punto de que no produce nada. ¿Qué es lo que hace? Le da valor a ese pedazo de tierra. Le da valor el trabajo que se le invierte a ese terreno, es decir, desde la gente que lo desmonta, la gente que lo pica, la gente que lo ara, la gente que siembra, luego quien calza milpa, y todo ese tipo de cosas. Eso va generando y dándole a esa tierra un valor agregado, y ese valor agregado produce un producto que ya tiene ese valor agregado, y de eso nos paga una parte a nosotros, y el patrono se queda con la mayor parte. Y eso se le van sumando valores agregados. Eso es lo que muchas veces nosotros decimos que son las famosas cadenas de valor. Ahora bien, el sindicalismo nace en ese escenario. El sindicalismo comienzan a darse los esfuerzos sindicales a partir de lo que denominamos la revolución industrial. ¿Por qué lo que sucede con la revolución industrial? Comienzan a producirse máquinas con las que paulatinamente se va sustituyendo la mano de obra. Entonces llegan a extremos, por ejemplo, en países como Inglaterra, que llegó a ponerse incluso la pena de muerte a quien quemara una máquina, las que llegaban. Y obviamente los trabajadores, cuando venían a mirar una máquina, se reunían para quemar la máquina, porque sabían que eso les iba a quitar su fuente de trabajo. Entonces, luego de estas, todo esto va generando una conciencia, aparte de el propio desarrollo de las libertades que se reconocieron durante la época liberal, o sea, la revolución liberal francesa, que establece principios como las libertades individuales. Esas libertades individuales provocaron que se acrecentara esto. El más fuerte comenzaba a apropiarse de más de los demás hasta llegar a la gente a un punto de desesperación. Ahí nace el sindicalismo. Porque el sindicalismo comienza a pelear por condiciones más justas de vida y comienzan a darse los primeros esfuerzos sindicales. Entonces, muchas veces la gente viene y dice, no me preocupa el sindicalismo porque yo no trabajo en ningún lugar. Obviamente, desde el momento en el que yo vengo e invierto mi trabajo, sea físico, sea intelectual o sea de cualquier naturaleza, para poder sumarle un valor agregado a algo, yo soy un trabajador y mis condiciones dependen de las condiciones condiciones económicas, sociales que se puedan garantizar a través del Estado. Entonces el sindicalismo reviste ese primer nivel de importancia. ¿Por qué? Porque es una herramienta de lucha. El sindicalismo nace precisamente como una herramienta de lucha de una clase, es decir, hay un mundo en donde, digamos lo que digamos, existen dos clases de gente. La gente que vive de su trabajo, que somos nosotros, las trabajadoras y trabajadores, y la gente que vive de nuestro trabajo, que son los dueños del capital, los dueños de los medios de producción,
Y ahora algunos políticos corruptos que vienen y que se han apropiado encima de lo que nos quitan los patronos, no lo quieren quitar, no lo quieren quitar a través de los actos de corrupción. Entonces, en esa realidad, el sindicalismo nace como una herramienta de esa clase para venir a reivindicar el derecho a la misma dignidad humana que tiene el patrono, el derecho a la misma dignidad humana que te debería reconocérsele a cualquier persona a través de condiciones económicas y sociales dignas que le permitan poder desarrollarse junto con su familia. Entonces comienzan a darse las luchas sindicales y surgen instrumentos, por ejemplo, como la negociación colectiva, surge la huelga como una herramienta vital para los trabajadores. Recuérdense, la huelga es la herramienta a través de la cual nosotros compensamos la fuerza con el patrono o con el propio Estado en algunas ocasiones, para poder lograr que se reconozcan o se respeten determinadas garantías. De hecho, hay algunas instituciones, por ejemplo, ustedes han oído muchas veces cuando se habla del boicot. El boicot era el apellido de un empresario al cual los trabajadores decidieron no trabajarle porque no respetaba los derechos y se acotó el término. Entonces, decir que un sindicalismo, por ejemplo, cuando dicen yo soy sindicalista pero no creo en la lucha de clases, usted no es sindicalista porque el sindicalista nace en la lucha de clases. El sindicalismo es una herramienta de lucha de clases y con nadie que pueda venir y sería una contradicción enorme puede decir que uno es sindicalista y que uno es de derecha al mismo tiempo. Eso no puede ser, porque en tanto que la derecha viene y propugna porque haya quienes puedan venir y apropiarse y incrementar la apropiación que hacen de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y obviamente nuestra vida y nuestra dignidad. El sindicalismo propone todo lo contrario. Significa una mejor redistribución, significa un mayor acceso a la dignidad para nosotros y nuestras familias. Entonces es el primer elemento de importancia del sindicalismo, es decir, esa herramienta de lucha de clases. Ahora bien, hay enfoques de sindicalismo y a lo largo de la historia también el propio sindicalismo en algunos casos se ha desviado. Hay un enfoque que le llamamos el sindicalismo gremialista y hay el sindicalismo sociopolítico. Entonces, cuando nosotros hablamos de sindicalismo gremialista, es aquel sindicalismo que se preocupa por una situación muy concreta y muy reducida y limitada al centro de trabajo. Eso quiere decir, a mí me importa lo que yo pueda obtener para mí dentro de mi entorno, no importa qué es lo que pues, suceda alrededor. Entonces, esa posición lamentablemente ha sido compartida por muchos sindicatos en Guatemala, que es decir, que vienen y dicen, bueno, yo te cierro una calle porque quiero un aumento de salario, y le niegan el acceso al hospital, por ejemplo, a quien llega con sus hijos enfermos, o le niegan el derecho a la educación a quien quiere que sus hijos se eduquen, sobre la base de una reivindicación propia y reducida a determinado gremio. Y nosotros decimos regularmente que este sindicalismo gremialista es en suma que nosotros nos hemos convertido en lo que hemos criticado y contra lo que hemos peleado. O sea, quien practica un sindicalismo gremialista está reproduciendo el individualismo que caracteriza las relaciones, el capitalismo y el neoliberalismo a nivel organizativo de los trabajadores y trabajadoras. Y está el otro tipo de sindicalismo, que es el sindicalismo que hace el MCICG, que es un sindicalismo que nosotros llamamos sociopolítico. ¿Por qué? Porque es un sindicalismo que se orienta a cómo realiza una defensa de los derechos de la gente de una manera más amplia. Es decir, no pensamos en el trabajador solamente como parte de un centro de trabajo. No pensamos en las reivindicaciones solamente como parte de una relación laboral, sino en cómo podemos venir y conjuntar todo esto para atender las necesidades y las aspiraciones de toda la población. Y eso nos lleva a preocuparnos de otros temas a los que regularmente no se refiere normalmente el sindicalismo gremialista. Nosotros nos preocupamos por los derechos de los pueblos, nos preocupamos por los derechos, por la equidad de género, nos preocupamos por el ambiente, nos preocupamos por todo aquello que es necesario cambiar para transformar la forma y las condiciones en las que vivimos y poder darle dignidad a la gente. Que eso es básicamente la lucha del sindicalismo sociopolítico. Ahora bien, también muchas veces la gente dice los sindicatos no sirven para nada, nunca han hecho nada. Y eso también es parte de que hay un bombardeo hacia la gente para venir a decirle que los sindicatos no sirven o que no funcionan. Y ese enfoque nos hace olvidar que tenemos que el sindicalismo se le dé en buena parte de los derechos que actualmente se reconocen para toda la población. Es decir, y para citarles un ejemplo, el sindicalismo ya hablaba de... Bien, Frente, voy a interrumpir un momentito, tenemos una llamada en línea. Compañero o compañera, si puedes por favor decirnos tu nombre y de dónde nos llamas. Buenas tardes, mi nombre es Xiomara Orellana.
soy miembro del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, y en esta oportunidad quiero contar a todos los que nos sintonizan que como Citrachiqui, que es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Telesecundaria del Departamento de Chiquimula, hemos logrado ganar las demandas para poder ser trasladados al renglón permanente 011. Esto lo conseguimos gracias al apoyo y asesoría de nuestra central sindical. Invito a todos a unirse a nuestra central sindical para luchar junto a ellos por el respeto de nuestros derechos. Gracias, compañera, por tu llamada. Vamos a continuar entonces a darle espacio a Frank. Terminemos. Es interesante lo que está pasando. Los compañeros están llamando afiliados al movimiento y justamente están indicando qué es lo que hace el sindicalismo diferente en este país, Efraín. Sí, bueno, y eso es importante porque hay que recordar que la dignidad del trabajo parte de la estabilidad laboral. O sea, no podemos hablar de derecho al trabajo si no hablamos de estabilidad en el mismo. O sea, es parte de esa lucha por la dignidad que se hace día con día. Ahora bien, como les decía, para citar algún ejemplo histórico de cómo los sindicatos hemos mantenido ese enfoque sociopolítico a nivel del mundo, basta con referirse que, por ejemplo, los sindicatos en OIT, ya para la década de 1950 ya hablábamos de derechos de los pueblos indígenas y ya teníamos un convenio. Para el 79 teníamos otro convenio. Y para el 79 ya teníamos el convenio 169. Antes de que la ONU abordara el tema. La ONU en estos momentos no tiene un convenio específico para reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Tiene una declaración que no tiene el mismo valor normativo que tiene un convenio. Sin embargo, los sindicatos han venido peleando. Por ejemplo, en OIT ya desde décadas atrás se hablaba de los derechos del niño, el derecho del trabajo, de prohibir el trabajo infantil. La ONU todavía estos instrumentos comienzan a darse en épocas relativamente recientes y mucho anteriores a la lucha de los sindicatos en espacios como OIT. Y eso es una cuestión que la gente debe tener presente. Por ejemplo, muchos dicen que los derechos de las mujeres, el derecho de la mujer, ¿por qué lo celebramos? Fueron obreras que fueron quemadas vivas defendiendo derechos fundamentales del trabajo en sus centros de trabajo. Cuando hablamos de la jornada de 8 horas, fueron trabajadores que fueron condenados por el Estado estadounidense, que fueron ahorcados públicamente por defender el derecho que todos tenemos a una jornada de trabajo. Entonces, decir que los sindicatos no han servido, no sirven para nada, es algo que niega rotundamente una historia de lucha de la humanidad. Entonces yo creo que eso es una cosa que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque también los sindicatos tienen otro valor agregado. En la lógica de la lucha de clases se reconocen dos tipos de organizaciones de masa, que son las únicas dos organizaciones de masa que se reconocen también en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Por un lado están los partidos políticos, que en teoría deberían de ser organizaciones democráticas representantes de una determinada ideología, en donde la gente pudiera participar y que pudieran transmitir eso al gobierno. Y por el otro lado están los sindicatos, que también son organizaciones de masa, que son también eminentemente democráticas o deberían serlo, y que transmiten los intereses e inquietudes de la clase trabajadora. Entonces, ahora bien, vemos partidos políticos que no están cumpliendo con esa función, ni siquiera con ideología. Y también, lamentablemente, hoy día vemos sindicatos que realizan un sindicalismo que carece tanto de ideología como esos elementos esenciales de lucha sociopolítica que debe tener el sindicalismo. Claro, el MSIG está tratando de cambiar eso. El MSIG está tratando de hacer un sindicalismo diferente, pero igual es importante que la población se organice, porque igual no pueden venir y esperar que un sindicato pelee y logre algo y cambie algo si la gente, primero, no está organizada en sindicatos y segundo, si no tienen compromiso con las luchas que se requieren para hacer esos cambios. Y miren que Guatemala es un país que requiere muchísimos cambios en todos los aspectos, y son cambios que son tan imperativos que si no los hacemos en este momento, probablemente ya no haya un futuro para nuestras hijas y nuestros hijos. Bien, gracias, compañero Efraín. Interesante comprender el sindicalismo de una perspectiva totalmente distinta a la que pues pretenden fijarnos a los guatemaltecos y guatemaltecas en este país. Vamos a continuar en el siguiente bloque con este interesante tema. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Huichlal, atkosnak, mar patrón que tohtra salario, shkam que ya otra vacaciones, hora extra, shkako con institución, RPX,
Kayalam kush kupunchera la derecho, la salario, kupunchichik, katamblok, ojo una organización sindical para que chiri van a respetar a derecho. Chabuyo, el teléfono 2230-5282. Movimiento Sindical Indígena Campesino Guatemalteco, MSICG. Shahumbra Voz, Shahumbra Uchap. Este miércoles 10 de agosto de 2016, a partir de las 5 de la tarde, no se pierda el programa La Soga. La Soga, temas de mucho interés para todas y todos. Este miércoles conversaremos sobre precariedad laboral, exclusión social y desnutrición crónica en Guatemala. La Soga, escúchalo por radios afiliadas y aliadas a FEJER, Radio Línea y ahora por nuestra aplicación. Participe con nosotros comunicándose a cabina al número 2250-0936. Un programa presentado por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Bien amigos, seguimos transmitiendo desde los estudios centrales de la Federación de Escuelas Radiofónicas FEJER y sus frecuencias afiliadas y aliadas en todo el país. Recuerden que pueden contactarnos en las líneas 2250-0936 y 2251-2994 en cualquier momento y nosotros pues estaremos atendiendo la misma. Asimismo pueden comunicarse con nosotros a través de la vía Twitter en el hashtag numeral programa La Soga, todo en letras minúsculas. Bien, durante los últimos años, Guatemala ha sido señalada de muchos espacios internacionales por violaciones a la libertad sindical. Lesbia, ¿podrías tú explicarnos cuál es la situación de la libertad sindical actualmente en nuestro país? Yo quisiera hacer un poco relación también, si me lo permites, Walter, a lo que nos planteaba Efren, la importancia de la libertad sindical. La importancia de la libertad sindical radica precisamente en que el sindicalismo es el instrumento de la lucha de clases de los trabajadores para buscar la dignidad que como seres humanos merecemos los trabajadores. Y fíjate tú, nos planteaba Efren algo muy importante. Efren decía, ¿por qué se ataca al sindicalismo? Pero tú vas a ver que se ataca al sindicalismo, pero por ejemplo, tú nunca vas a ver en Guatemala que se ataque a los empresarios, ni que se ataque a las organizaciones de los empresarios. Históricamente en Guatemala tú has tenido al CACIF como el representante de los intereses del sector empresarial. Y tú vas a ver una organización y una estructura del CACIF que nadie ataca, a pesar de que son los que financian partidos políticos, es decir, ponen los diputados del Congreso, los que financian las campañas para los presidentes de la República, ponen los presidentes de la República, los que tienen todo un lobby nacional para nombrar jueces y magistrados, es decir, tienen el control absoluto del Estado, a través de los tres poderes del Estado, y tú vas a ver qué pasa. Entonces tienen ese control, pero no vas a ver que nadie los cuestione. Es más, últimamente estamos viendo y ya saliendo a luz pública que también participan de la creación de estructuras criminales como la línea, el caso Ixpiza, para saquear y robar al pueblo. Pero no vas a ver que hay un cuestionamiento de la prensa, que además es financiada por este sector económico, hacia los empresarios, a pesar de que ellos son los responsables de que el país esté en el subdesarrollo, de la miseria, de la pobreza, de que la población se esté muriendo literalmente de hambre, de no pagar salarios mínimos en el país, de no pagar las cotizaciones al Seguro Social y de no cumplir ninguna disposición. Bien, Lesbia, te voy a interrumpir un momentito, tenemos una llamada en línea. Compañero o compañera, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas. Muy buenas tardes, compañeros del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MSICG, y compañeros oyentes. Mi nombre es Walter Emilio Borrayo Tahuite y soy secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Municipalidad de la Villa de Misco. Bienvenido, Walter, ¿puedes comentarnos cuál es tu experiencia como miembro de una organización sindical y tu vivencia en este caso? Bien, se cayó la llamada, vamos a continuar entonces, Livia, por favor, los micrófonos son tuyos. Y entonces planteamos, pero no vas a ver tú un ataque hacia el sector empresarial por la prensa, obviamente financiada por el sector empresarial. Entonces, ¿cuál es la situación de la libertad sindical en Guatemala que tú me planteabas?
En Guatemala, históricamente los trabajadores no hemos podido ejercer el derecho de la libertad sindical, porque esta misma estructura empresarial ha sido utilizada precisamente para garantizar que los trabajadores no podamos crear sindicatos, para garantizar que se nos estigmatice, que se nos criminalice, que se nos persiga y que se nos despida por constituir organizaciones sindicales. Y tú puedes ver cómo el Estado se articula precisamente para defender que en Guatemala, a través del Ministerio de Trabajo, a través del organismo ejecutivo, a través de los tribunales de trabajo y previsión social, para garantizar que en Guatemala no podamos los trabajadores organizarnos sindicalmente. Bien, perdón, les voy a que interrumpa nuevamente. Tenemos una nueva llamada en línea, compañero o compañera. Si nos puedes decir de dónde nos llamas y nos puedes comentar tu experiencia en tu vida en cuanto al sindicalismo. Muy buenas tardes, compañeros del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MSICG, y todos los oyentes. Mi nombre es Walter Emilio Borrayo Tahuite. Soy secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Municipalidad de la Villa de Misco, el cual fue fundado en el año de 1985 y actualmente pues, somos afiliados al Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MSICG. Quisiera comentar al respecto, pues el trabajo sindical es una lucha de nuestro ambiente, mas sin embargo, a pesar de tantas adversidades, pues los sindicatos forman un papel muy importante dentro de la clase trabajadora, pues son los únicos responsables de la protección y mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de los trabajadores y trabajadoras. Esto hace que la labor sindical sea moralmente gratificada. En estos momentos, pues gracias al apoyo del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco y a las constantes demandas ante los juzgados laborales, nuestro sindicato, con el apoyo del MSICG, logró el año pasado trasladar a más de 250 personas trabajadoras de la municipalidad, las cuales estaban dentro del renglón 022, que fueron trasladados al renglón 011, a quienes se les simulaba un contrato temporal, ¿no? De la misma manera, gracias al apoyo del MSICG, se planteó ante la entidad patronal la negociación colectiva. Dentro de muchos logros puedo tener la satisfacción de decir que se han logrado incrementos salariales que favorecieron en su mayoría a los trabajadores y trabajadoras que devengaban un salario mínimo y por lo consiguiente a su familia, ¿no? Y todo esto apoyado por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Bien, gracias Walter por contarnos tu experiencia, un importante trabajo que ha hecho el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, pues para lograr eso que hablaba el compañero Fren, la estabilidad laboral. Lidia, los micrófonos son tuyos para que sigas. Entonces nosotros hemos visto una política del Estado tendiente precisamente a evitar que los trabajadores nos organicemos sindicalmente. ¿Cómo se ha implementado esta política? Se ha implementado a través de la persecución, del asesinato de los dirigentes, de las intimidaciones, de las constantes amenazas, de los despidos antisindicales masivos de cualquier grupo que quiera organizarse sindicalmente. Esto ha estado protegido desde el Estado históricamente. ¿Cuál es la razón de ser de que el sector empresarial en Guatemala haya creado, como decía al principio, toda esa estructura dentro del Estado, que al final tienen el control real del Estado, que lo hemos estado viendo ahora más públicamente, para que los trabajadores no podamos organizarnos sindicalmente mientras ellos gozan de toda la libertad de organizarse y tienen de hecho su misma estructura históricamente? ¿Cuál es el objeto? El objeto es que los trabajadores no podamos vivir en condiciones aceptables de vida para poder pelear una mayor democratización y una mayor justicia social del país. Es decir, el objeto es garantizar la sobreexplotación del trabajador para que ellos puedan cada día generar más y más riqueza. Entonces, los sindicatos en realidad somos las organizaciones llamadas a buscar esa justicia social y estamos también llamados a garantizar la redistribución de los medios de producción y reproducción de la riqueza en el país. ¿Para qué? Para combatir la pobreza, para combatir la nutrición crónica, para garantizar un sistema de seguridad social aceptables para la población. Entonces tú puedes ver que ha habido toda esa estructura para eso. ¿Cuál es nuestra situación internacional en estos momentos como
como Estado de Guatemala. El MCICG ha denunciado quiero contarte además, Walter, que lamentablemente en Guatemala también ha habido un sindicalismo que ha hecho muy mal el sindicalismo, que no se pueden llamar sindicatos, que forman parte de esta misma estructura empresarial que han creado sindicatos. Perdón, Lisbeth, voy a interrumpir nuevamente. Tenemos otra llamada en línea. Compañero o compañera, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marilyn Girón. Yo soy secretaria general del CITRA PDH. Bienvenida, Marilyn. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, aquí disertando sobre este importante tema. Cuéntanos en cuanto a tu experiencia como trabajadora del PDH y como miembro del sindicato. Claro, pues les comentaba, yo soy secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala. Nosotros formamos parte del movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco desde hace 3 años. Allí nacimos, ¿verdad? Y bueno, nuestra experiencia sindical en cuanto a los logros obtenidos como colectivo ha sido bastante buena, ¿verdad? Entre ellos está que a través de la organización nosotros logramos la gratuidad del servicio de guardería que hasta entonces al que solo tenían acceso únicamente las personas que podían pagar 350 quetzales mensuales, ¿verdad? Entonces logramos esa gratuidad. También alcanzamos un incremento salarial para los trabajadores y trabajadoras que devengaban menos de 5,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Logramos también que las relaciones laborales se ajustaran a derecho, porque había muchos compañeros y compañeras que estaban contratados bajo el renglón 029, pero actualmente pues se logró que estuvieran en el renglón 11. También tenemos en trámite una negociación colectiva y estamos bastante contentos porque gracias al apoyo también de nuestros compañeros del movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco, recién logramos la reinstalación de 7 compañeros y compañeras que de la auxiliatura de Quetzaltenango fueron despedidos por el Procurador de los Derechos Humanos por pertenecer a nuestra organización, y también un poco en cuanto a esa práctica que se tiene de despedir, ¿verdad?, sin causa justa a algunos compañeros y compañeras para poder pagar favores políticos con las plazas, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de nuestros logros, algunos, ¿verdad?, son muchos, pero también es importante mencionar, ¿verdad?, de que por estas mismas acciones que nosotros realizamos en pro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la institución, hemos recibido presiones también, ¿verdad? Hemos sido víctimas de represión, hemos sido estigmatizados, criminalizados, tenemos denuncias penales en nuestra contra, procedimientos administrativos también abiertos, ¿verdad?, que buscan dejarnos sin trabajo, pero nosotros continuamos ahí siempre trabajando en pro de los compañeros y compañeras. Esto no es algo que nosotros hagamos por otra razón más que porque los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la institución, que también son derechos humanos, sean plenamente respetados por el titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, aprovecho la oportunidad que me dan para poder instar a nuestros compañeros y compañeras de la institución del Procurador de los Derechos Humanos que nos escuchan a lo largo y ancho del país, que se unan al CITRA PH, ¿verdad? Nosotros somos un colectivo que ha mostrado coherencia, ¿verdad? Y defendemos y protegemos los derechos laborales, como les comentaba, ¿verdad? Muchas gracias, compañera Marilyn. Tenemos otra llamada en línea. Vamos a coordinar para podernos comunicar con ellos. Compañero o compañera, bienvenida. Si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas. Claro. Mi nombre es Héctor René Tanzón. Bienvenido. Soy del sindicato de aquí de la Municipalidad de Misco. Tengo el cargo de secretario de conflictos. Bienvenido, Héctor. Te escuchamos. Ok. Sí, con lo que quería hacer la ampliación que dijo el compañero, gracias a la ayuda del movimiento sindical indígena y campesino, pues la lucha que se ha logrado, pues gracias a Dios nosotros emplazamos la municipalidad el 13 de enero de este año, del 2016, en la cual está emplazada la municipalidad de Misco. En enero, el 15 de enero que tomó el cargo el nuevo alcalde Neto Orán, cabal nos mandó a llamar, diciéndole por qué no desemplazábamos nosotros, entonces nosotros le dijimos que no podíamos desemplazar, que teníamos que tener garantías para los trabajadores de aquí de la municipalidad de Misco. En lo cual él en su enojo y todo vino y comenzó a atacarnos por las redes sociales, la cual un ataque de criminalización y violencia antisindical contra la organización sindical de aquí de la municipalidad de Misco, de lo cual vino un
una serie de amenazas, ¿va? Lo cual tenemos procesos en los juzgados, los cuales han tardado mucho en darnos resultados, y lo cual ahorita tenemos ya ya vamos a cumplir 2 meses sin salario, lo cual yo creo que están violando un derecho que por ley nos corresponde. Pues yo creo que hay ¿cómo le pudiera decir? Bien, lamentablemente perdimos la llamada con el compañero de Misco. Tenemos otra llamada en línea. ¿Quién es el compañero que nos escucha? Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Mi nombre es Augusto Cecinio Morales López. Bienvenido, Cecinio. Yo soy del Sindicato de Trabajadores del Empaquetado, Transporte y Distribución y Mantenimiento del Gas. Soy el secretario de Relaciones. Si nos puedes comentar en cuanto a tu experiencia. Bueno, yo agradezco primeramente el espacio que nos dan para podernos expresar y para hacerle entender a toda la clase trabajadora que gracias al MICG, al Movimiento Sindical Indígena y Campesino, nosotros como institución sindical de la industria del gas, a pesar de haber sido atropellados y violados nuestros derechos laborales, por medio de esta institución logramos básicamente nuestra reinstalación que hoy como directivos sindicales gozamos, a pesar de que la lucha ha sido adversa, ¿verdad? Y entonces hago yo una invitación a toda la gente que trabaja en las empresas del gas que se aboquen a nosotros, a los números de teléfono al 2230-5282, o bien nos escriban al correo sindicato del gas número 3 @gmail.com. La realidad de las cosas es de que la institución sindical ha sido un faro y un destello de esperanza para hacer valer nuestros derechos, a pesar de que la patronal ha atropellado, ha vituperado todo lo que nos concierne por ley, ¿verdad? Gracias, Cecinio, por compartirnos tu experiencia. Vamos a continuar entonces con la disertación de Lesbia, por favor. Pues fíjate que sobre la pregunta que me planteabas, precisamente están llamando los compañeros y compañeras para expresar cuál es la situación de la libertad sindical en Guatemala. Tú estás viendo al Procurador de los Derechos Humanos, que es una institución de derechos humanos, que reprime al sindicato, que lo criminaliza, no solo al sindicato, sino también a nosotros, a la central sindical, que criminaliza al sindicato, que lo estigmatiza, que los amenazan, que los persigue, pero al final estás viendo a la par un sindicato coherente como es el MCICG con los intereses de la clase trabajadora que defiende, y estás viendo logros que son contundentes para los trabajadores de la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos, logrados a través de esta lucha sindical tan importante. Y como los compañeros del gas también que te estaban comentando su experiencia. Tenemos otra llamada en línea, compañeros, si nos escuchas, ¿cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Muy buenas tardes, le habla Magali Ambrosio de Quixaltenango, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Agro, denominado Central Campesina del Sur, también miembro del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco MICIC. Legalmente en nuestro país no hay libertad sindical, y menos para los trabajadores del agro. Gracias al apoyo del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, después de 5 años de lucha, se pudo lograr al fin lo que es nuestra institución sindical. Es preocupante ver de qué manera abusan de los derechos de los trabajadores y más de los trabajadores del agro. ¿Por qué motivo? Porque los trabajadores les descuentan lo que es el salario de IX o el descuento del IX, pero legalmente al momento de querer prestar ese servicio, resulta que el patrono no ha pagado lo que es IX, ¿verdad? Entonces invitamos a todos los trabajadores del agro a afiliarse a nuestra organización sindical, ¿verdad? Porque solo así podemos defender lo que son sus derechos laborales y que no sigan siendo abusados por parte del patrono, ¿verdad? Pueden buscar nuestra página en Facebook, lo que es Central Campesina del Sur, y también comunicarse al teléfono 5466-7232 para poder apoyarlos y ver de qué manera poder defender lo que son sus derechos laborales. Muchas gracias y adelante a la licenciada Lesbia Mezquita y al licenciado Fren Sandoval con esta gran lucha que hay en nuestro país. Muchas gracias, Magali, gracias por tus palabras, y como bien tú decías,
Importante tema también el tema del IX. Lesbia, te dejamos los micrófonos. Y fíjate que precisamente llama la secretaria general de la Central Campesina del Sur, que aglutina a todos los trabajadores del agro de la costa sur del país. Son varios los departamentos que están afiliados ahí. Es una central que tiene más de 2,000 trabajadores afiliados en este momento. Y ella explicaba que nos costó 5 años de procesos legales a nivel nacional e internacional lograr inscribir la Central Campesina del Sur. ¿Y quién bloqueó la inscripción de la Central Campesina del Sur? La bloqueó precisamente el Ministerio de Trabajo, la bloqueó la Corte Suprema de Justicia, la bloqueó la Corte de Constitucionalidad. Tuvimos que ir a discutir la violación de la libertad sindical de la Central Campesina del Sur a la Organización Internacional del Trabajo, al Comité de Libertad Sindical, y no fue sino hasta que el Comité de Libertad Sindical observa con preocupación esta violación de los 3 poderes del Estado para no inscribir la Central Campesina del Sur, que logramos la inscripción de la Central Campesina del Sur. 5 años. ¿A qué crees tú que se debe esa oposición? Porque el agro, que paga salarios de hambre, no está dispuesto a redistribuir la riqueza que estamos generando los trabajadores, porque al final somos los trabajadores los que estamos generando la riqueza que están entrando las exportaciones al país. Entonces, lograr esa redistribución es la principal función de los sindicatos, y por eso se nos ataca, se nos estigmatiza y se pretende evitar que constituyamos sindicatos. Lesbia, perdón que te interrumpo otra vez. Tenemos otra llamada en línea, compañero o compañera. Si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas, por favor. Gracias, buenas tardes. Les saluda Carlos Fernández. Yo estoy aquí en Huitán y les estoy oyendo. Está interesante. Solo quisiera que me comentaran un poco su opinión respecto del sindicato del Congreso, y quisiera saber su opinión. Muchas gracias. Gracias, compañero. No sé quién de los desea responder. Efraín, los micrófonos son tuyos. Bueno, la situación del sindicato del Congreso, o sea, uno no puede venir y calificar el tipo de liderazgo que tienen, porque eso es algo que le corresponde exclusivamente a sus afiliados y afiliadas. Es parte de la propia libertad sindical. Ahora bien, hay cosas que uno tiene que ver. Por ejemplo, que se estigmatice tanto un sindicato por haber logrado una cuestión de un ajuste salarial anual. Eso es una cuestión que forma parte de la misma mecánica. Nos están convenciendo de que, por ejemplo, que a usted le incrementen el salario el 10% en un año es malo, aun y cuando el costo de la canasta básica vital sube anualmente más del 15%. Es decir, se trata de reajustes que ni siquiera cubren el aumento del costo de vida. Sin embargo, vienen y comienzan a agarrar esta situación y no nos dicen, por ejemplo, cuánto ha cobrado Taracena en viáticos, en salarios y en todo eso durante todo el tiempo que estaba en el Congreso. Y hay que reconocer que Mario Taracena está desde la constituyente de 1985 y no ha dejado de ser funcionario. Y gana más que lo que ganan los trabajadores. Y se refieren a trabajadores que si no se retiran es porque el Montepío no les cubre una pensión que les alcance para vivir dignamente. Y no se ponen a decir, por ejemplo, también que mientras más alto es el salario de un trabajador, más paga de Montepío y más paga de ICR, porque los trabajadores sí que nos retienen el ICR del salario. Entonces yo creo que eso es algún juego en el que no tenemos que caer. Yo no puedo emitir una opinión sobre el sindicato como tal, porque igual ni es nuestro afiliado y no lo conocemos. Sin embargo, sí cuestionamos lo que está sucediendo en esos momentos con la forma en la que se está criminalizando la negociación colectiva y cómo se le está convenciendo a la gente de que, por ejemplo, que es malo pedir un incremento de salario, que es malo defenderse de sus derechos, que es malo tener estabilidad laboral. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de convencimiento es la guerra que tenemos que pelear los sindicatos y la gente también, porque no nos pueden convencer de que un día nos van a decir de que es malo respirar y vamos a dejar de respirar entonces. ¿Qué es lo que hablábamos hace un momento? El estigma que se está creando por parte de los medios de comunicación también hacia la población en general, a quienes están haciendo pensar que hacer sindicalismo es malo y que vivir sometidos al yugo del patrono es lo mejor que podemos hacer. Lesbia, si podemos seguimos con... Yo quisiera también comentar, en el caso del sindicato de la industria del gas que nos llamaba hace un momento, tú puedes ver que fue un sindicato que incluso cuando hicimos la asamblea sindical del sindicato, la patronal nos montó vigilancia. Tenemos un proceso penal en contra de la patronal porque el MSICG responde a las acciones represivas con toda la propiedad que hay que responder a nivel nacional e internacional. Pero los compañeros ya te hablan de logros, están reinstalados, están consiguiendo mejoras importantes para sus afiliados y afiliadas, y eso es lo bueno del sindicalismo. Hay que hacer precisamente ese sindicalismo coherente con los intereses de la clase trabajadora y no caer en el juego de la patronal, que nos hacen ver
como que ser sindicalista es malo, cobrar un buen salario es malo, pero no es malo ser un empresario que no paga impuestos, no es malo ser un empresario que no paga los salarios mínimos legales, no es malo ser un empresario que no paga las cotizaciones a la seguridad social, no es malo ser un empresario que forma estructuras criminales como la línea, el IXPISA y todas estas estructuras criminales, y te dicen también además que no es malo tener diputados puestos por los empresarios que vivan emitiendo leyes que perjudican gravemente a la población, que empobrecen a la población, como el caso de ahorita que quieren privatizar el Seguro Social, al que ya nos vamos a referir en su momento, y que eso no es malo, ¿verdad? Entonces te venden todo un estigma, y ese es el estigma en el que no tenemos que caer los trabajadores. Los trabajadores debemos defender la dignidad de la clase trabajadora y debemos de estar en coherencia con los intereses que defendemos. Gracias, Lesbia. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Wachalal at kosnak mari a patrón manquitoh tara salario mínimo. Chujar manquillatra vacaciones, ni siquiera it hora extra. Chujar cojo una institución BX, ma kitzipandra bichpan que qua derecho na curre la atención. Chujar a salario man cuanta check. Tan ma bich para una organización sindical. Tan ma bichpan para quien pueda respetar de a derecho. Chaboyo por el teléfono 22 30 52 82. Movimiento Sindical Indígena Campesino Guatemalteco, MSICG. Shahun a vos, Shahun a Ochoa. Este miércoles 10 de agosto de 2016, a partir de las 5 de la tarde, no se pierda el programa La Soga. La Soga, temas de mucho interés para todas y todos. Este miércoles conversaremos sobre precariedad laboral, exclusión social y desnutrición crónica en Guatemala. La Soga, escúchalo por radios afiliadas y aliadas a FEJER, Radio Línea y ahora por nuestra aplicación. Participe con nosotros comunicándose a cabina al número 2250-0936. Un programa presentado por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Me he perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado. Ya de tanto trabajar, usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Bien, amigos, regresamos nuevamente a los micrófonos de FEJER. Recordamos, las líneas están abiertas, 2250-0936 y 2251-2494 para comunicarse con nosotros y disertar sobre ese importante tema sobre la libertad sindical. Tenemos una llamada en línea, me informan, compañero, bienvenido, bienvenida. Si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas. Ok, mi nombre es Gladys Moreira y les saludo acá desde Barberena, Santa Rosa. Bienvenida, Gladys. Cuéntanos tu experiencia sobre tu vida como sindicalista. Pues nosotros acá muy contentos, orgullosamente soy la secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Telesecundaria Santa Rosa Sintras. Y el día de hoy pues llamo pues para invitar a toda la República de Guatemala, en especial a las personas que están en alguna institución, para invitarlos a sindicalizarse. En especial acá nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos con el respaldo, la ayuda, el apoyo que hemos recibido de parte de MSICG. ¿Quién es MSICG? MSICG es una institución en la cual nos ha apoyado siempre como movimiento sindical, en el cual ellos velan, ¿verdad?, por todos los derechos de lo que son los trabajadores y las trabajadoras de Guatemala. El movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco, MSICG, nosotros como sindicato nos apoyó, nos acogió, porque nosotros como sindicato, créanme que sufrimos atropellos, sufrimos coacción en el sentido de que nosotros queríamos sindicalizarnos, pero como éramos 022 no se nos permitía, en el cual el equipo de la licenciada Lesbia Mezquita nos apoyó, nos orientó, y en el cual el día 8 de enero del presente año pues fue inscrito nuestro sindicato, y el día 28 de enero pues fue público en el diario oficial, en el cual de aquí para acá hemos tenido un excelente apoyo, en el cual pues hoy mi llamada es invitar a todos aquellos compañeros, ¿verdad?,
que el sindicalismo es bueno. El sindicalismo, cuando tiene pues objetivo la unión y que se respete los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, es bueno. Y hago la invitación pues que se acerquen a M6CG, que es la mejor opción que hay aquí en Guatemala. Gracias, compañera, por tus palabras. Entonces seguimos en el micrófono con Lesbia, si nos puedes continuar hablando del tema importante que teníamos en yo creo también, entonces, ¿qué sucede? Denunciamos como M6CG ante la Organización Internacional del Trabajo las reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos de los trabajadores, incluyendo este caso de la industria del gas, que si tú ves cuánto está ganando la industria del gas en el país y cuánto es el salario que está pagando a los trabajadores. Son salarios que no tienen ni el costo de la canasta básica de alimentos, es decir, están matando a los trabajadores de hambre para enriquecerse más los empresarios. Entonces, la importancia del sindicalismo es precisamente esa, cómo lograr una mejor redistribución de los medios de producción y reproducción de la riqueza y cómo lograr una vida más digna para los trabajadores y trabajadoras. En ese marco yo también quisiera llamar a todos a sindicalizarse. Los sindicatos son el instrumento de lucha de los trabajadores. Efren decía algo importante, son todas las estructuras de masas a través de las cuales se generan cambios sociales a nivel mundial y en Guatemala no es la excepción, y son los partidos políticos y los sindicatos de trabajadores. Pero en este país ya vimos que los partidos políticos los financian el sector empresarial. Es decir, que los políticos están jugando del lado el partido de fútbol, del lado los empresarios, y del otro lado estamos los trabajadores. Ser un trabajador y no ser sindicalizado es hasta antinatural, porque al final tú estás de un lado de la moneda. Los trabajadores no son accionistas de bancos, los trabajadores no son terratenientes, los trabajadores no somos los dueños de la riqueza del país, y entonces tenemos que organizarnos precisamente para luchar por ese bienestar que como trabajadores nos merecemos. Y aquí algo importante por una llamada que ingresó anteriormente. Decía Roxa Luxemburgo que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices dentro de los oprimidos. Y eso es un hecho tan real en Guatemala, porque si tú te das cuenta, no se ataca al sector empresarial, se ataca a los trabajadores. ¿Y quién los ataca? La gente que utiliza el sector empresarial para atacar a los trabajadores, porque tú no vas a ver, aparte de los medios de comunicación social de derecha extrema del país, como Prensa Libre, como El Periódico y otros medios de comunicación social, de donde directamente, Guatevisión, de donde directamente el poder económico está atacando a los trabajadores, pero no lo hacen directamente ellos con nombres y apellidos, sino a través de sus medios de comunicación social, tú vas a ver que por lo general lo que usan son los mismos oprimidos para atacar la lucha de los oprimidos por salir de esa opresión. Entonces los trabajadores también tenemos que empezar a pensar en construir esa fuerza social que nos permita salir de la miseria en la que nos tiene sometido el poder económico en Guatemala a través del control que tiene absoluto del Estado. Nosotros como Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, central sindical más representativa del país, nacimos en el año 2007 precisamente como una negación de ese tipo de sindicalismo corrupto existente en el país, ese tipo de sindicalismo que no representaba los intereses de la clase trabajadora y que jugaba del mismo lado de la cancha el partido de fútbol que los empresarios. Nacimos con la intención de renovar el movimiento sindical, de reconstruir un movimiento sindical real para los trabajadores y real para los cambios estructurales que el país necesita. Nos encontramos con un panorama desolador porque en Guatemala no se pueden hacer sindicatos, tenemos una estigmatización y los problemas que ya citábamos, y empezamos toda una denuncia internacional ante los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, en donde hemos obtenido las observaciones más fuertes para el Estado de Guatemala. Hemos logrado poner el problema de la libertad sindical en la palestra internacional en contra del Estado de Guatemala en la OIT, y hemos logrado las recomendaciones más graves que se pueden hacer a un Estado en el marco de los órganos de control de la Organización Internacional de Trabajo. Hoy mismo se discute precisamente las denuncias puestas por el M6CG, la venida de una comisión de encuesta para el Estado de Guatemala, que es el instrumento más fuerte que tiene la OIT para hacer cumplir a un Estado con un convenio determinado, en este caso el convenio 87 sobre libertad sindical. Pero ¿qué ha pasado? Que esos cómplices que tiene el opresor dentro de los oprimidos han empezado a firmar toda una serie de convenios con el gobierno para evitar que esa comisión de encuesta venga al país. Nosotros seguimos trabajando por la comisión de encuesta, pero la situación del Estado de Guatemala ahorita a nivel de libertad sindical es tan grave como en aquellos países que tienen gobierno de facto. Es decir, como en Myanmar y como en otros países que están sumamente en una situación incluso antidemocrática. Esa es la situación de la libertad sindical ahorita en Guatemala.
Bien, gracias Lesbia. Importante tema. También recordemos que hace algunas 2 semanas aproximadamente, si no estoy mal, visitó una comisión de la OIT a Guatemala para venir a verificar cuál era la situación de los sindicatos en el país. Entonces, Lesbia, me gustaría saber si ustedes tuvieron oportunidad como movimiento de reunirse con esta comisión y qué temas se trataron en ese momento. Siendo el M6G el principal querellante contra el Estado de Guatemala en los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, es evidente que las misiones que visitan el país de OIT tomen contacto y se reúnan, incluso en orden de prioridad, con el movimiento sindical indígena y campesino guatemalteco. En esta reunión se abordaron las violaciones a la libertad sindical, la problemática de la libertad sindical en el país, y una vez más el M6G condenó los acuerdos firmados por estas organizaciones sindicales para que no venga la comisión de encuesta al país. Lo condenamos nuevamente y pedimos y ratificamos nuestra petición de que una comisión de encuesta del más alto nivel internacional se instale en el país para garantizar que los jueces, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Ministerio de Trabajo y todos los poderes del Estado respeten y garanticen nuestro derecho a la libre organización como trabajadores, así como respetan, garantizan y funcionan en torno a los intereses del sector empresarial del país. Gracias, Lesbia. Te voy a interrumpir un momento. Tenemos otra llamada en línea. Compañera o compañero, si nos puedes decir tu nombre y de dónde nos llamas. Muy buenas tardes, te hablo de Xochitepeques, compañero. Mi nombre es Alma Alicia Cabrera Cantoral. Soy secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Técnicos, INED, afiliado a MISIG, el Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala. Bienvenida, compañera, si nos puedes comentar tu experiencia. Pues fíjate que hemos tenido acá en Xochitepeques una gran situación donde se nos ha venido acosando sindicalmente por el simple hecho de conformar un sindicato diferente a los que ya han estado trabajando de forma un poquito fraudulenta. Nosotros nos conformamos como sindicato debido a la opresión que teníamos con relación a nuestras plazas, porque somos maestros de contrato 021 de INED. Entonces, todos los años se nos manipulaba para ciertas manifestaciones y ciertas situaciones con el simple hecho de decirnos que el próximo año nosotros ya no teníamos contrato. Entonces, esa molestia y esa inquietud de cómo se nos ha vedado nuestros derechos nos hizo conformarnos como sindicato. Al momento de conformarnos, a nosotros los dirigentes nos cambiaron a lugares bastante lejanos del lugar donde teníamos nuestro trabajo, donde estábamos laborando. Y hasta la fecha hemos estado siendo acosados por esa simple situación de conformarnos sindicato. Entonces, en el país cuesta, pero debemos de creer en que hay una libertad sindical que se está dando ahorita y nos están apoyando gracias a esta organización que es MISIG, y por lo tanto también les hago una cordial invitación a todos los compañeros de INED e INED a nivel nacional que se quieran adherir a este sindicato, compañero. Gracias, compañera. Ya para ir cerrando, hay un tema que quedó en el aire. Hace un momento habló una compañera del tema del IX. ¿Cómo está la situación del Seguro Social y el futuro de los trabajadores si esto se llega a privatizar, que es un tema que está ahorita en el Congreso? Bueno, hablábamos de que hay una campaña de sistemática estigmatización. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando se iba a privatizar Guatel. Cuando se iba a privatizar Guatel comenzó precisamente una campaña parecida a la de ahora. Obviamente en ese todos los medios de comunicación no estaban tan desarrollados, pero se estigmatizó a los sindicatos, se estigmatizó la negociación colectiva, en tanto se impedía una reacción social a la privatización de la que era y la que era en ese entonces la empresa y la fuente de ingresos no tributarios más significativa del Estado de Guatemala. Y nos la quitaron y ahora tenemos los problemas que tenemos y el servicio no ha mejorado entre el Guatel de antes y el Telgua de ahora. Ahora bien, ahora se quiere hacer lo mismo con el IX. Hay este proceso de estigmatización y hay toda una iniciativa para venir y pasar el IX a un sistema de privado en el cual se quiere someter a la gente a que se le dice, bueno, con el anzuelo de que vas a poder escoger que te atiendan en un sector privado, te van a atender mejor, pero no le están diciendo que van a tener que venir y pagar parte de lo que parte de la medicina y de toda la atención. Entonces es importante que los sindicatos y la población en general nos organicemos y resistamos a esto, porque nos quieren quitar el IX y es uno de los retos más importantes en estos momentos que tiene que enfrentar el movimiento sindical. Gracias, compañero Fren. Vamos a despedirnos entonces, amigos. Gracias por la sintonía y seguro que trataremos este tema en el futuro, ya que es un tema que tiene mucho de qué hablar y todavía como trabajadores tenemos la libertad de poder exigir un buen servicio en el Seguro Social y que no nos lo quiten. Este miércoles
miércoles 10 de agosto de 2016, a partir de las 5 de la tarde, no se pierda el programa La Soga. La Soga, temas de mucho interés para todas y todos. Este miércoles conversaremos sobre precariedad laboral, exclusión social y desnutrición crónica en Guatemala. La Soga, escúchalo por radios afiliadas y aliadas a FEJER, Radio Línea y ahora por nuestra aplicación. Participe con nosotros comunicándose a cabina al número 2250-0936. Un programa presentado por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco.